Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a compartir un nuevo tema para este video, que lo quise titular, hermanos, Escrito está. Este es el tema que vamos a estar viendo en estos momentos. Y para eso vamos a estar estudiando Mateo capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Sí, la tentación de nuestro Señor Jesucristo frente a Satanás. Y vamos a ver qué tipo de herramientas utilizó el Señor para poder hacer frente ante esta tentación, que como lo podemos observar cuando leemos Mateo capítulo 4, no era cualquier tentación, no fue Jesús para este momento, no fue simplemente un cristiano más que estaba siendo tentado por el diablo, como luego pues terminó pasando muchas veces, o ha pasado muchas veces en la historia. No, ese momento podemos considerarlo uno de los momentos más épicos de la historia. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Porque lo que vamos a estar estudiando ahora es Satanás mismo llegando a Jesús para poder tentarlo tal cual como él lo había hecho en el jardín del Edén cuando tentó a Eva. Es decir, estamos hablando que la tentación de Satanás ante nuestro Señor Jesucristo representaba el segundo round de aquella primera batalla que lamentablemente había perdido nuestro primer Adán. El primer Adán había sido sucumbido por la tentación, había sido vencido por Satanás. Su mujer Eva había sido seducida con la falsa mentira de que ella podía llegar a ser Dios. Y todos conocemos la fatídica historia o la fatídica tragedia humana que empieza a partir de Génesis capítulo 3. Pero acá en Mateo capítulo 4 podemos hablar de un contexto de boxeo, pues se va a dar el round número 2. Pero ahora este round no va a ser con Adán y con Eva, sino que ahora va a ser con el segundo Adán, con el Dios encarnado, con Jesucristo mismo. Es que Satanás se va a enfrentar. Y algo que nos tiene que llamar la atención cuando vemos Mateo capítulo 4, el versículo 1, nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Y si usted tiene una Biblia física en la mano y no una Biblia por audio, usted va a ver que esa E de Espíritu que está allí es la E mayúscula. Es decir, sí, tal cual. El Espíritu Santo, luego que Jesucristo, luego que el Señor se bautizara, el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto, y en un lapso de pasados los 40 días, pues va a llegar el tentador. Va a llegar así como aquel día, mientras Eva estaba ahí en el Edén tranquilamente, llegó la serpiente. Pues de la misma manera ahora va a llegar el tentador a nuestro Señor Jesucristo para dar inicio al segundo round. Otro punto que quiero sumar acerca de esta historia, que también ha sido un poco polémico, es que hay gente que dice que Jesús fue tentado, pero que igualito Jesús no iba a perder porque Jesús no podía pecar. Y algunos argumentan de manera muy errónea, algunos argumentan que Jesús no iba a poder pecar porque Jesús no tenía la naturaleza pecaminosa en él, porque Jesús obviamente había sido engendrado por el Espíritu Santo, y como no tenía la naturaleza pecaminosa en él, no se iba a sentir atraído a la tentación. Pues bueno, aquellos que piensan así, simplemente quiero abrir sus ojos con mayor entendimiento bíblico. Cuando Adán y Eva pecaron, tampoco tenían la naturaleza pecaminosa. ¿Sí ve? No tenían ellos tampoco la naturaleza pecaminosa. Ellos eran santos, ellos habían sido creados por Dios, habían recibido el aliento de vida de Dios, y tanto Adán como Eva no tenían la naturaleza pecaminosa aún. Ellos pecaron por decisión. Cuando Satanás le dijo a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coma de ella serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Allí Eva se sucumbió
ante la seducción y ella vio el árbol el árbol codicioso y su fruto agradable para comer, comió y le llevó también a su marido Adán, el cual también comió y allí fueron abiertos sus ojos. Pero Adán y Eva no tenían la naturaleza pecaminosa tampoco cuando pecaron. Pero nos vamos mucho más atrás o nos vamos antes de Adán y Eva y también tenemos que ver el caso de Lucifer. Lucifer pecó en la misma presencia de Dios. Es decir, estamos hablando de que este querubín perfecto tampoco tenía naturaleza pecaminosa, pero igualmente sucumbió ante el pecado. Es decir, el Señor Jesucristo, si no hubiese utilizado el recurso que tenía que utilizar, si Jesucristo no hubiese tenido esa arma que tenía para hacerle frente a Satanás, no hay ninguna duda teológica que Jesús hubiese pecado. Si no había ninguna razón para pensar que Jesús no podía pecar, porque de lo contrario no sería necesario la tentación. Una tentación viene cuando hay obviamente posibilidades de pecar. De lo contrario, no hace falta la tentación. Pero Jesús tenía un arma. Jesús tenía un arma, que es lo que queremos ver en esta enseñanza. Y es por eso quise titular este video, Escrito está. Escrito está. Y vamos a ver más adelante que estas fueron las balas de Jesús. Estas fueron las balas que ayudaron a Jesús a hacerle frente a este ataque tan tremendo de Satanás. Y estoy tratando de colocárselo en el contexto de entendimiento perfecto. No era una tentación más. No era un cristianito por ahí que está siendo tentado por Satanás. No, era el Hijo de Dios. Era el segundo round. El primer Adán había sido vencido. Ahora Satanás se iba a enfrentar al segundo Adán. Al segundo Adán. De vencerlo, pues podemos decir que Satanás definitivamente iba a ser un invicto de los invictos. Pero se iba a enfrentar al segundo Adán. Y vamos a ver entonces cómo terminó esta pelea, cómo terminó esta confrontación. Pero también quiero decirles, antes que se me escape la idea, que tanto Adán como Eva no tenían naturaleza pecaminosa. Tanto Lucifer, cuando pecó también contra Dios, tampoco tenía naturaleza pecaminosa. Jesucristo tampoco tenía la naturaleza pecaminosa. No es que estoy diciendo que Jesús tenía la naturaleza pecaminosa, para nada. El Señor fue concebido del Espíritu Santo y sabemos que por eso Él no tenía la naturaleza pecaminosa que se heredaba, era del hombre es que heredamos la naturaleza pecaminosa. Pero algo bastante interesante, tenemos que entender que el primer hombre que nace con naturaleza pecaminosa, nada más le sumo algunos datos teológicos bastante interesantes, es Caín. Caín es el primer hombre que nace en una condición caída con la naturaleza pecaminosa en él. Así que tanto Adán como Eva como Lucifer simplemente nos demuestran que Jesús tuvo todas las posibilidades. Estaban todas las posibilidades en la mesa para que el Señor también sucumbiera ante la tentación del diablo o ante las tentaciones del diablo. La pregunta es, ¿por qué Jesús no cayó? La pregunta es, ¿cómo hizo Jesús para resistir 3 fulminantes tentaciones con las cuales Satanás había vencido a todos y cada hombre de esta tierra? Empezando desde Adán, pasando por todos los hombres, Satanás tenía un invicto, tenía una perfección al tentar a los hombres, principalmente con estas 3 tentaciones que luego Él le lanza a Jesús. La gran pregunta es, ¿cómo hizo Jesús para resistir? ¿Cómo hizo Jesús para poder salir airoso de tan fuerte prueba que el mismo Espíritu Santo lo llevó? Porque Jesús tenía que ser probado. Jesús tenía que ser probado, así como Lucifer fue probado y cayó, así como Adán y Eva fueron probados y cayeron. Pues bueno, si este iba a ser el Redentor, si este iba a ser el autor de la salvación, no hay duda que también tenía que ser probado. El segundo Adán
tenía que demostrar que era totalmente diferente al primer Adán. El segundo Adán tenía que demostrar que él podía vencer en donde el primer Adán no venció. Y definitivamente para ganarse ese título del autor de la salvación, el Señor tenía que pasar por este camino. El Señor tenía que pasar por este desierto, tenía que pasar por este Mateo capítulo 4 que vamos a tratar de profundizar. Pero antes de enseñarles cómo pudo vencer Jesús, qué arma utilizó Jesús para poder vencer al tentador, antes quiero explicarle un poco las cosas que Jesús no hizo para poder vencer al tentador, que lamentablemente en el cristianismo del siglo XXI que estamos en este tiempo, son las armas que algunos cristianos, que algunas iglesias promueven supuestamente para poder vencer las tentaciones del diablo. Número uno, entre las cosas que Jesús no hizo, Jesús no reprendió a Satanás. Fíjense qué interesante, Jesús no reprendió. Ahora, entiéndase bien la palabra reprender. La palabra reprender significa corregir, significa disciplinar, significa en un contexto inclusive hasta más coloquial, significa retar, dicen acá en Argentina, y los venezolanos decimos regañar. Fíjense que Jesús no reprendió a Satanás allí, no lo hizo. No fue esa arma que el Señor utilizó. El día de hoy vemos algo bastante diferente. Vemos gente como que reprendiendo al diablo y reprende al diablo y yo te reprendo y te reprendo. Y vemos todo un movimiento de reprensión que se da para este tiempo, ¿no? Y llama bastante la atención porque de alguna manera decimos que Jesús no utilizó esa arma. El Señor no utilizó la reprensión como un arma para hacerle frente a Satanás. Y otra cosa que Jesús tampoco no hizo, Jesús tampoco se enfrentó al diablo con oraciones. No fue tampoco con oraciones. Si ve que el día de hoy, por lo menos una de las tónicas que también, hermano, hay que orar, vamos a orar contra el diablo, vamos a orar contra el diablo. Ojo, no quiero que se malentienda, no es que no está mal orar. La palabra nos dice que tenemos que orar para no caer en tentación. Pero realmente lo que dice el Padre Nuestro, cuando en esta petición de Señor, guárdanos, líbranos del maligno, realmente lo que da el Señor es la predisposición de ese cristiano de ejercitarse en oración, que sí es lo que hace Jesús antes de enfrentarse al diablo, porque el Señor estaba allí durante los 40 días. Obsérvase bien que el Señor no estaba en esos 40 días ahí sentado sin hacer nada o jugando PlayStation. No, nada que ver. El Señor ahí estuvo orando, ayunando durante 40 días, y allí es donde viene. Por lo menos el versículo 2 de Mateo 4 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Miren qué interesante. El Señor estaba muy consciente de lo que se le venía. Él estaba muy consciente de lo que tenía que afrontar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se preparó en ayuno y en oración. Se preparó. Pero cuando llegó el diablo delante de él, no fue que se puso a orar. Quiero que me entienda bien. La oración es una preparación para tener realmente la fortaleza espiritual, para poder resistir la tentación. Pero cuando estás en la tentación como tal, cuando estás al frente de la tentación, no es la oración, por lo menos la mejor arma para hacerle frente a la tentación. No, Jesús no utilizó ni la reprensión, Jesús no utilizó ni la oración. Pero por último, otra cosa que tampoco Jesús utilizó, Jesús no utilizó ni decreto ni declaraciones. Algo totalmente terrible que vemos que el día de hoy muchas iglesias siguen abrazando en su seno, es esa mala doctrina de andar decretando y andar declarando y andar como que ellos se sienten con una autoridad por encima de cualquier cosa. No, tampoco Jesús hizo eso.
Jesús no decretó, no declaró contra el diablo. El día de hoy vemos: diablo te decreto, diablo te declaro vencido. No son muchas palabrerías el día de hoy. El cristianismo se ha llenado de un montón de palabrerías vanas, palabrerías sin sentido, palabrerías psicológicas, palabrerías inclusive hasta metafísicas, porque esto de andar decretando y declarando, estas cosas vienen de la metafísica. Todo esto es ocultismo que se ha penetrado en la iglesia, y la iglesia lo ha abrazado como un modelo de oración. En otro video probablemente les hablo un poquito más acerca de eso, pero por ahora, recapitulando un poco las cosas que Jesús no hizo o no utilizó para poder hacerle frente al tentador. En primer lugar, el Señor no reprendió al diablo, en el sentido que el día de hoy vemos que algunos movimientos cristianos lo hacen. En segundo lugar, el Señor no oró delante del diablo, no oró para vencer al diablo, para hacerle frente a las tentaciones. No, ojo, si había orado antes, se había preparado en 40 días y 40 noches en ayuno y en oración. Eso sí, pero cuando el tentador estaba delante de él, no fue allí que se puso a orar. Y en tercer y último lugar, de lo que Jesús no hizo, el Señor no anduvo ni decretando ni declarándole nada al diablo, ni nada contra el diablo. Habiendo explicado lo que Jesús no hizo cuando se enfrentó a Satanás en esa famosa batalla épica, para nosotros poder realmente tener confianza en que Cristo era un Salvador fiel, era un Salvador seguro, el autor de la salvación. Bueno, ese título, para el Señor ganarse ese título, pues tuvo que pasar por esta prueba, y definitivamente ahora sí vamos a ver cuál fue el arma que utilizó nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo, nuestro ejemplo, para poder vencer al diablo. Y lo voy a explicar en cada una de las tentaciones que Satanás le envió al Señor. Fueron 3 tentaciones poderosas, poderosas. Como les digo, creo que ningún hombre, bueno, estoy seguro, ningún hombre, salvo nuestro Señor Jesucristo, pudo haber resistido esta cantidad de tentaciones. Si recapitulamos un poquito, Adán y Eva con uno solo sucumbieron. El Señor no solamente que resistió 3 fulminantes tentaciones de Satanás, sino que las resistió, las venció y definitivamente le quitó todo el poder al diablo. Por eso es que ahora Él es el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Otro dato que les quiero sumar también es que a partir de este momento de Mateo capítulo 4 es que se hace posible todo lo que vemos luego en los evangelios. Vemos al Señor sacando demonios, vemos al Señor: sal de este cuerpo, vete al abismo. Vemos al Señor librando al endemoniado gadareno. La pregunta es: ¿por qué Jesús tuvo tanto poder para hacer todas estas cosas luego? Porque le quitó el poder al diablo allí en ese desierto. En ese desierto el Señor venció al diablo y le quitó el poder. Por eso que ya luego, siendo vencido el diablo, ya los demonios no podían oponerse a la orden de Cristo por encima de la del diablo. No, tienen que obedecer a Cristo en vez de al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo había sido vencido. Satanás había sido vencido. Esta es la buena noticia del desierto. Este es el prime time del desierto, el titular del desierto. Satanás fue vencido. Pero la pregunta es: ¿cómo fue vencido? ¿Cómo lo venciste, Jesús? Y qué lindo fuera que el día de hoy hubiera una iglesia aprendiendo desde las escrituras. Qué bueno fuera que hubiese el día de hoy creyentes aprendiendo desde las escrituras cómo el Señor venció al diablo. Porque ahora a nosotros también nos toca vencerlo, pero todos los días. Nos toca vencer las tentaciones día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Entonces deberíamos conocer de primera mano, debería interesarnos, amada iglesia, conocer cómo Jesús venció para que nosotros también podamos vencer. Y vamos a aprender entonces cómo Jesús venció
pero no para que se quede usted con la información, sino para que usted también aprenda a cómo vencer al diablo, pero bíblicamente, correctamente, y así usted poder caminar en su vida espiritual en victoria y no en derrota y en excusas. Hay cristianos que pasan más tiempo echándole la culpa al diablo de todo lo que ellos hacen en vez de resistir al diablo, que es lo que dice las escrituras. ¿Pero por qué? Porque no saben cómo resistir al diablo, no saben cómo resistir las tentaciones. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras. Vamos a leer entonces ahora sí, Mateo capítulo 4, versículo 3 dice: vino a él el tentador. Después de los 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús tuvo hambre. Obviamente, él es carne, es cuerpo, es el Dios encarnado. Tiene hambre. 40 días han pasado desde la última vez que él comió, y ahí aparece el tentador. Ante la necesidad física, aparece el tentador, y el tentador le dice a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, ahí está la primera tentación. La tentación ante las necesidades físicas, el deseo, el comer, el vivir, el vestirse. Ahí tenemos el primer ataque. Suple tu necesidad, suple tu necesidad. Tu vida es importante, tu vida es valiosa. Todo esto resume esta tentación. Satanás dedujo que Jesús tiene hambre, porque han pasado 40 días la última vez que comió. Y el tentador ahora le dice: si eres el Hijo de Dios, mira, haz un milagro. Ahí están muchas rocas en el desierto. Haz que esta piedra se conviertan en pan y come. Satisfácete, Jesús. Satisfácete, Jesús. Y ahora pregunto, ¿acaso no es la misma tentación que todavía Satanás sigue utilizando con los hombres y aún con algunos que se dicen cristianos? ¿No sigue siendo el día de hoy esta misma tentación que ha logrado que nazcan este montón de mega iglesias en donde solo se predica prosperidad, autosuficiencia? Tú eres el mejor hombre, tú eres el bendecido, no tienes por qué negarte a ti mismo. No, no te tienes que negar a ti mismo. Tú eres perfecto. Dios solamente quiere bendecirte porque tú eres la niña de sus ojos, y sacan textos fuera de contextos. ¿Será que esa no es la tentación el día de hoy? Sí, es la tentación. Pero vamos a aprender cómo la supo vencer Jesús, cómo la supo afrontar Jesús, porque la realidad es que Jesús sí tenía hambre. Pero la realidad que Jesús también sabía es que no podía obedecer la voz del diablo. No podía obedecer al mandato de Satanás. Pero entonces, ¿cómo Jesús salía de esta disyuntiva? ¿Cómo salir de una tentación? ¿Cómo salir? Porque el hambre está. En esta parte no hay mentira. El hambre está. Jesús tiene hambre. Y por otro lado también está otra verdad. Y es que Jesús sí tiene poder para convertir no solamente la piedra en pan, sino para convertir todo el desierto en una gran panadería. Claro que Jesús tenía poder para hacer eso. Sí lo tenía. Pero también está otro tema. Y es que el que está ordenando esto es Satanás. Y Jesús no puede obedecer la voz del diablo. El cristiano no puede obedecer la voz de Satanás. ¿Cómo salir librado de esta tentación? ¿Cómo salir bien parado de este acorralamiento que de una manera increíble, cual serpiente, Satanás ha hecho al cerco de Jesús? ¿Cómo salir? Aquí está la solución, amado hermano. Aquí está la solución. Y él respondió y dijo: escrito está. Ahí está la solución. Escrito está. Mira, qué interesante, hermano. Jesús ni siquiera dijo: a mí me parece. No, no, no. Son los predicadores de este siglo moderno que predican: a mí me parece. No, no. Jesús ni siquiera dijo: yo creo. No, no. Jesús no dijo: yo creo, yo pienso, es mi opinión. Jesús no dijo nada de eso. Jesús no se puso en un dime y direte con el diablo. No, 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 nada. Jesús no le dijo: mira, yo tengo poder. Jesús no le dijo nada. Nada de estas cosas dijo Jesús, que si las escuchamos el día de hoy atrás de muchos púlpitos. No, Jesús no dijo eso. Él respondió y dijo: escrito está. Aleluya. Ahí tenemos el primer escrito está. Recuerden que este es el tema de este video. Escrito está. Y esta fue la respuesta
ante la primera tentación, Jesús le dijo a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera victoria, aleluya. Primera victoria, 1 punto para Dios, para Cristo, 0 para Satanás. ¿Cómo logré esa primera victoria? Escrito está. Jesús apeló a las escrituras. Jesús apeló a la palabra de Dios. Jesús apeló a lo que para el momento, perdón, era la palabra de Dios, o hasta allí había llegado la palabra de Dios para el momento, en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no fue una linda poesía que salió de la boca de Jesús. No. No fue una poesía, Jesús no fue poeta. No fue una poesía. No fue una linda reflexión que le salió del alma. No fue una linda reflexión que le salió del alma. No fue que Jesús se inspiró y dijo estas preciosas palabras. No, Jesús no fue un inspirador, no fue un motivador. No. Jesús conocía las escrituras. Jesús conocía la palabra. Por eso es que cuando Satanás le viene con esta tentación, Jesús dentro de la palabra, Jesús conoce los recursos que hay en la palabra. Jesús, me imagino ahí de manera rápida, mental, Jesús buscó específicamente el texto que le pudiese librar de esta tentación. Aleluya. ¿Sabe Dios librar a los suyos? Dice Pedro. ¿Sabe Dios librar a los suyos? Claro. Porque Jesús conocía la palabra y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿de dónde salió Jesús? ¿De dónde sacó Jesús esto? De Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. De Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Gloria a Dios. Esto fue lo que dijo Jesús. Ahí lo sacó Jesús, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. En el encuentro de Cristo con Satanás, Jesús apeló a escrito está. Primer intento de Satanás fallido, porque Jesús conocía las escrituras. Y Jesús dijo, escrito está. No necesito suplir mis necesidades obedeciéndote a ti. Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, me puedo morir. No hay tragedia en morirse. La tragedia es morirse fuera de la voluntad de Dios. La tragedia es morirse lejos de Dios. Pero ni siquiera morir es una tragedia en sí misma. A pesar de que es doloroso, nadie lo quisiera experimentar, pero morir en sí mismo no es una tragedia. Morir sin Dios es una tragedia. Morir sin Cristo es una tragedia. Eso sí es tragedia. La segunda tentación que vamos a ver de Satanás al Señor en Mateo capítulo 4 versículo 5. Entonces, claro, como Satanás ve que el Señor apela a las escrituras, acá le sumo un dato bastante importante, Satanás también apela a las escrituras. Como Satanás vio que Jesús le llegó con un escrito está y que no cayó ante esa tentación, porque ya para Satanás lo que está esperando es que ya todo el desierto pues estuviese lleno de pan y simplemente se hubiese gloriado Satanás de que venció al segundo Adán. No, aleluya. Gloria a Dios, el segundo Adán sí conocía la Biblia. Gloria a Dios, el segundo Adán sí le dio importancia a la palabra de Dios. El primer Adán también tenía una Biblia, para que no lo sepa, por si no lo sabían. El primer Adán también tenía una Biblia. Y usted dirá, ¿una Biblia? Sí. El primer Adán tuvo una Biblia de un solo versículo, de un solo capítulo. Pero tuvo una Biblia, sí. El primer Adán tuvo una Biblia de un capítulo y de un versículo que decía, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de ella comieres, morirás. Esa era la Biblia del primer Adán.
Pero el primer Adán no la supo utilizar. El primer Adán, cuando se acercó Eva, y a lo mejor Eva le ha dicho, toma, cómete esto, que lo tomé del fruto prohibido. El primer Adán no supo decir, epa, escrito está, no comeremos de este árbol. Lamentablemente el primer Adán le dio poca importancia a su Biblia. Gloria a Dios, porque el segundo Adán, que también tenía Biblia, sí la supo utilizar, sí le supo dar la importancia a la palabra de Dios, y por eso que hasta este punto Satanás ya ha recibido su primera cachetada, ya Satanás ha recibido su primera bofetada. Jesús todavía sigue en pie y ya Satanás tiene un golpe en la costilla. Jesús no sucumbió. Y esto me lleva a reflexionar, antes de pasar las otras dos tentaciones, qué lamentable la situación espiritual de los cristianos en este tiempo. Qué lamentable la situación espiritual de las iglesias en este tiempo, que no conocen las escrituras, pero que tampoco no han entendido la importancia de conocer las escrituras precisamente para cosas como estas, para vencer al diablo, para vencer las tentaciones. Y están utilizando recursos que definitivamente no son las que ayudan a vencer al diablo. El diablo no, a veces yo he visto mensajes en Facebook, hermanos, de verdad, la ignorancia bíblica el día de hoy es abismal. Es abismal y provoca llorar de la impotencia, de verdad, da tristeza. A veces veo mensajes en Facebook que colocan: cuando estás orando, el diablo se asusta. Mentira. Mentira. Nada en la Biblia no dice nada de eso. Ay, que si estás de rodillas, el diablo está asustado. Mentira, cristiano. Deje de consumir tanta mentira. Deje de consumir tanto engaño. Vuélvase a las escrituras, vuélvase a la palabra de Dios. Aprendamos cómo lo hizo nuestro Señor para que le podamos copiar. Aprendamos cómo lo hizo Cristo, porque si Cristo utilizó las escrituras, es porque es las escrituras. Si Cristo utilizó las escrituras para vencer al diablo, es porque son las escrituras la solución para vencer al diablo. El conocimiento bíblico, el entendimiento bíblico, la capacitación bíblica, el abrir la iglesia para enseñar las escrituras, el darle tiempo a la predicación expositiva. Hoy queremos vencer al diablo y tenemos cultos de 2 horas cantando y 15 minutos de prédica. No. Y es bastante evidente que en este tiempo la iglesia del siglo XXI no está venciendo al diablo, no está venciendo al diablo. Basta con ver la mundanalidad totalmente arraigada en el seno del cristianismo del siglo XXI para tener bastante claro que no estamos venciendo a Satanás. ¿Por qué? Porque no queremos volver a las escrituras. No queremos volver al famoso escrito está. Pero acá estamos aprendiendo que con el primer escrito está, el Señor pudo vencer. Pero Satanás también conoce las escrituras. Satanás también las tuerce, como dice Pedro, las tuerce. Como dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Él tiene también obreros fraudulentos que él los hace torcer las escrituras. Claro que sí. Pero Satanás también conoce algo de las escrituras. No sé si conozca todo, porque hasta este punto sabemos que por lo menos conoce Salmos 91. No sabemos si conoce todo y sería inapropiado de mi parte decirle que él lo conoce todo de las escrituras, pero conoce. Y lamentablemente lo que da tristeza sumado a todo esto es que aún Satanás de pronto sabe algo de las escrituras, pero hoy hay personas que se dicen cristianas y hasta se jactan que no conocen nada de las escrituras. No conocen nada de las escrituras. Y eso es lamentable, hermanos. Mateo capítulo 4, 5 en adelante dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6 dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Escuchen esto, ahora está hablando Satanás, no Jesús.
porque escrito está. Ahí está. Miren qué rápido fue Satanás para copiar la palabra de Jesús, ¿ve? Es un adversario tremendo. Es un adversario demasiado tremendo para pensar que le podemos hacer frente con tonterías psicológicas que nos venden el día de hoy. No, es un enemigo demasiado fuerte, demasiado astuto, demasiado hábil. Fíjense qué rápido Satanás tomó esta palabra de Jesús y dijo, échate abajo porque escrito está. Y apeló al Salmo 91, versículo 11, que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué interesante. Segundo round o segundo ataque, ¿verdad? Se vuelve bastante interesante porque ahora Satanás está apelando a las escrituras. Entonces Jesús, ¿qué pudiese decir ahí Jesús? Jesús pudiese decir, bueno, sí, es la palabra que lo dice, tengo que obedecer la palabra, Mire qué interesante cómo ha subido de nivel esta tentación. Y le aseguro que si algunos a lo mejor medianamente lograron resistir el primero, el segundo, resistirlo es bastante difícil porque ahora te están diciendo que es la escritura que lo dice. Entonces tú ahí, ¿qué harías, hermano? Tú dirías, bueno, la escritura lo dice, sí, la escritura lo dice y tengo que obedecerlo porque la escritura lo dice. No lo estoy obedeciendo a él, estoy obedeciendo las escrituras. A lo mejor algunos rapidito terminarían engañados. Pero ¿saben qué? Aleluya. A pesar de que las escrituras lo dice, pero tanto Jesús, y alabo el nombre del Señor por la misericordia que ha tenido conmigo, tanto Jesús como mi persona, sabemos que la escritura no es solo para leerla. La escritura es para escudriñarla. La escritura es para interpretarla. La escritura es para profundizar en ella y entender que hay cosas inclusive dentro de las escrituras que sucumben ante otras cosas que están dentro de la misma escritura. Y eso no significa que haya escritura mala y escritura buena, no, sino que así es la palabra de Dios, así es. Por eso que cuando Satanás le sale a Jesús con Salmo 91, versículo 11, el Señor ni siquiera se inmutó, porque el Señor sabe que Satanás le estaba sacando un texto fuera de contexto. El Satanás estaba utilizando un texto como de manera capciosa, de manera astuta. Estaba tergiversando las escrituras, estaba torciendo las escrituras. Más adelante el apóstol Pedro, tanto Pablo, nos advierte. Tanto Pedro como Pablo, inclusive el apóstol Juan también, nos advierten que tengamos cuidado de aquellos que buscan torcer las escrituras. Y sí hay por montón, hay por cantidad del día de hoy. Gente que busca textos puntuales, son como Satanás. Buscan los textos que dicen, yo te bendeciré. Hoy voy a predicar un sermón que el tema dice y buscan el texto que dice yo te bendeciré, pero no buscan el contexto del texto, no buscan la doctrina principal. ¿Cuál es la doctrina principal del cristianismo? La salvación, no es la bendición. ¿Entiende? No es la bendición. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz para bendecirlo? No necesita, Cristo no necesitaba morir en la cruz para bendecirlo. Cristo murió en la cruz para salvarlo. Y la doctrina principal, fundamental, permanente, continua en la iglesia debe ser la doctrina de la salvación. Nada está por encima dentro de las escrituras que la doctrina de la salvación. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué venía Cristo? Cristo venía a salvar. Estoy tratando de explicarle cómo hizo Cristo para resistir esta tentación. ¿A qué vino Cristo? Cristo vino fue a salvar. Y lo que le está planteando acá Satanás le está planteando un suicidio. Satanás le está planteando, lánzate abajo. No me puedo lanzar abajo porque tengo una orden que está por encima de eso que tú me estás diciendo. No puedo morir ahora.
Si usted ve que luego va a leer los evangelios y usted va a escuchar en reiteradas veces que Jesús dice, mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Y llega un momento puntual, en la noche de la entrega del Señor. Y el Señor le dice a sus discípulos, mi hora ha llegado. Es decir, qué maravilla. Qué maravilla el entendimiento bíblico, el entendimiento de la voluntad de Dios que tenía el Señor. Por eso el Señor pudo resistir esta tentación, aunque vino desde la Biblia. Lamentablemente el día de hoy muchos cristianos no tienen esta capacidad. Muchos dicen, ay, pero si la Biblia lo dice y si mi pastor lo dice y está el texto. Pero estúdialo, hermano, estúdialo. La mala doctrina, la peor herejía que está pasando hoy en el cristianismo del siglo XXI es que estamos colocando doctrinas por encima de la doctrina de la salvación. Y eso es totalmente herético. Esto es herético. No hay ninguna doctrina ni dentro de la Biblia ni afuera de la Biblia que pueda estar por encima de la doctrina de la salvación. Todas las demás tienen que sucumbir ante la principal misión de Dios al hombre, salvarlo. Así que por eso Jesús resistió esta tentación. Por eso el Señor le va a responder. Jesús le dijo en el versículo 7, ya que Satanás apeló Salmo 91:11, Jesús le dijo, escrito está también. Aleluya. El Señor no fue que el Señor dijo, no, ahora no usas la Biblia porque tú tocaste la Biblia. No, es la Biblia. Es la Biblia. Aquí no vamos a dar Biblia con Biblia, pero la doctrina va a permanecer. La doctrina de la verdad va a ganar finalmente, por lo menos en esta historia, en este momento de Jesús frente a Satanás. Jesús le dice, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está. No lo tentarás, no le vas a decir qué tiene que hacer. No, ten cuidado, Satanás. No le vas a decir a tu Señor. Mire qué interesante. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús está subiendo su nivel. Jesús está colocándose por una manera increíble ante Satanás. No se está empequeñeciendo, no, Señor. Eva sí, Eva se fue disminuyendo delante de Satanás, se fue disminuyendo. El segundo Adán no. El segundo Adán, conforme fue pasando el tiempo, fue engrandeciéndose sobre Satanás. Y miren esta palabra que le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa no tentarás al Señor tu Dios? Tú no eres nadie para decirle a tu Dios lo que tiene que hacer. Aleluya. Y ahí el Señor apeló a la soberanía, apeló a la omnipotencia de Dios. Sí, Satanás, Salmos 91 puede decir lo que tú quieras, pero tú no puedes darle órdenes a Dios. Y aprovecho también este video para decirle a los cristianos que les gusta decretar y declarar y se creen poderosos y creen que tienen mucho poder y no sé qué. Tú no puedes darle órdenes a Dios. Así es sencillo. Arrepiéntete de este pecado. Tú no puedes darle órdenes a Dios. Vamos a ver el tercero, y el no tentarás al Señor tu Dios también está en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. De ahí lo sacó Jesús. Entonces estamos viendo que los dos escritos está de nuestro Señor Jesucristo. Lo sacó de la Biblia que él disponía para ese momento. Lo sacó de la palabra de Dios que él tenía en ese momento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y tercero y último, vamos a ver Mateo capítulo 4, 8 en adelante. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, escuchen esto, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está Satanás. Satanás vio que con su Biblia tergiversada no pudo con Jesús, apelando
al hambre del Señor, apelando a esa necesidad física del Señor de tener hambre, no pudo. Me imagino que para este momento Satanás está sudando la gota gorda, como decimos en Venezuela. Satanás está sudando porque este Adán no cae. Aleluya. Es nuestro Señor, es nuestro Señor. Él es el todo vencedor, es el Rey de reyes y Señor de los señores. Él es la encarnación misma de la palabra. Es la encarnación misma de la palabra. Y en el principio Él era el verbo, el logos, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Satanás estaba en su peor momento porque se consiguió a uno que no estaba dispuesto a menospreciar la palabra de Dios. Satanás la estaba pasando mal porque se encontró con un Adán que sí se acuerda de las Escrituras. Se encontró con un Adán que sí tiene en alto la palabra de Dios, que sí la quiere obedecer, pero que también la conoce a tal punto de que aún utilizando la misma palabra no lo pueden engañar. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Así que hasta este momento yo creo que ya Satanás está sudando, Satanás se está quedando sin recursos y Satanás apela a una última tentación desesperada. Ahora Satanás va a poner en juego todo su reino diabólico. Ahora Satanás va a poner en juego todo el sistema mundanal. Lo va a poner en las manos de Cristo, se lo va a ofrecer a Cristo solamente para que Cristo lo adore. Miren hasta qué punto ha llegado esta tentación, Lo que empezó con un tienes hambre, ahora está llegando en un punto tan alto en donde ahora Satanás está jugando a todo. Satanás está apostando a todo. Le voy a entregar todo, todo te lo voy a dar si postrado me adorares. Le ofreció todos los reinos del mundo. Le ofreció Estados Unidos, le ofreció Rusia, le ofreció China, le ofreció Hollywood. Le ofreció todas las riquezas que hay en este mundo, todas las vanidades que hay en este mundo. Le ofreció todo a Jesucristo. Satanás le ofreció todo. Todo será tuyo. Todo será tuyo. Y cuando usted lee esta misma tentación en Lucas, usted va a ver que cuando llegue este punto de la tentación, Satanás va a decir, porque esto alguien me lo dio y ahora yo lo puedo dar a quien quiera. ¿Quién se lo dio? Adán. El primer Adán entregó el mundo a Satanás. El primer Adán nos condenó. El primer Adán nos condenó cuando fue vencido por Satanás. Y ahora Satanás está desesperado porque quiere vencer al segundo Adán. Pero el segundo Adán no va a caer. No va a caer el segundo Adán. No cayó ayer, no caerá hoy y no caerá jamás, porque Él es el Rey de reyes y Señor de los señores. Así que Satanás está en problemas. Satanás está en problemas porque el reino de este mundo lo va a perder. El poder en este mundo lo va a perder. Y a partir de esta victoria, usted va a ver cómo los demonios, sal de este cuerpo, tienen que salir. Deja a este hombre, tienen que salir. Vemos en los evangelios una mujer que estuvo encorvada por 18 años. 18 años Satanás la tenía ahí atada a una enfermedad. La mujer no podía levantar la cabeza por 18 años. Pero llegó el segundo Adán y le dijo, mujer, restáurate. Y Satanás no pudo hacer nada. El reino del diablo se está yendo. Se le está yendo de las manos porque ha llegado el Señor. Ha llegado el Señor, ha llegado el Rey de reyes y Señor de los señores. Pero Satanás está ofreciendo todo. Satanás está entregando todo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraréis. Pero vamos a ver la respuesta. Acá está la respuesta fulminante del Señor. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. Jesús le dijo, vete Satanás. Porque escrito está. Tercera vez, ahí está. La primera vez escrito está. Luego Satanás trató de emular el famoso escrito está. Y Jesús le replicó con un verdadero escrito está, en sana doctrina, en armonía bíblica, en coherencia bíblica. Y acá nuevamente el Señor vuelve a utilizar esta palabra.
Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Te tengo malas noticias, Satanás. No solo que yo no te voy a servir, sino que te digo que hagas lo que tú hagas. Tú vas a servir al Señor. Tú vas a servirle y tú le vas a adorar porque Él es tu creador. Ahí le parafraseé un poquito más lo que dice el Señor. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y así venció el Señor, y así venció el Señor. La victoria fue consumada con 3 fulminantes: escrito está. 3 balas más poderosas que una .50. 3 balas más poderosas que cualquier arma nuclear. Escrito está. El poder que reside en la palabra de Dios fue lo que le dio la victoria a nuestro Señor Jesucristo en la tentación. ¿Y cómo sé que el Señor venció? ¿Y cómo sabemos que la victoria fue consumada? ¿Y cómo sabemos que Satanás terminó con las tablas en la cabeza? El versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles y le servían. El último escrito está del Señor en esta tentación la encontramos también en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13, que dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ahí está, hermanos. 3 textos de la palabra de Dios fueron lo que el Señor necesitó para poder vencer a Satanás en esta batalla épica del segundo Adán con la serpiente antigua. El primer Adán no pudo vencer porque el primer Adán ignoró la palabra de Dios. El primer Adán tuvo en poco la palabra de Dios, pero el segundo Adán hizo todo lo contrario. El segundo Adán mantuvo en lo alto la palabra de Dios en todo momento de la tentación. El segundo Adán nunca dejó de confiar en el poder que hay en la palabra de Dios para vencer. Y finalmente, a través de la palabra de Dios y únicamente a través de la palabra de Dios, con los famosos 3 escrito está, el segundo Adán venció al diablo, le quitó el poder y vino a ser el autor de nuestra salvación. Así que, amados hermanos, esta enseñanza les quería compartir, pero también con una reflexión final. Hermano, ¿qué está haciendo usted con la palabra? ¿Qué está haciendo usted con la palabra de Dios? ¿Está copiando a Cristo en este modelo de usar la palabra de Dios siempre? Porque no solamente fue allí. Lea todos los evangelios, usted va a ver que el Señor siempre permaneció en la palabra. Hacer la voluntad de su Padre siempre fue lo principal. Así que espero que con esta enseñanza pueda ser un incentivo para que usted pueda abandonar metodologías que no son bíblicas para resistir al diablo, como decretar, declarar, reprender, largas oraciones, palabras vanas. Nada de estas cosas la palabra las enseña como método para resistir al diablo. No, para resistir al diablo, Santiago 4:7 dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero, ¿qué significa ese de someterse a Dios? Aquí, someterse a Dios es someterse a su palabra. Someternos a Dios es someternos a su voluntad. Y para someternos a su voluntad hay que conocer la palabra. Hay que conocer la palabra. Si tuviésemos que resumir toda esta enseñanza en 3 claves, 3 claves con las cuales Jesús venció a Satanás. Clave número 1, escrito está. Clave número 2, escrito está. Y clave número 3, escrito está. Así que creo que queda bastante clara la enseñanza para usted y para mí en este momento. Ya nos veremos la semana que viene con una nueva enseñanza 100% bíblica. Pero mientras tanto, hermanos, le invito, le incito, le animo. Estudie la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios, confórmese con la palabra de Dios y ciertamente usted va a vivir en victoria, como esa victoria
que nos mostró nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. El pastor David Durelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.